Yo espero que el Señor, por su Espíritu Santo, levante inquietud en ti y en mí, ahora que empezamos a ver el capítulo 12 de Romanos y los que vienen adelante. Inquietud por salir de quizás cualquier tipo de pasividad espiritual en cuanto a la congregación, al cuerpo de Cristo. Inquietud en el sentido de decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi papel? Más allá de todas las misericordias que tú has mostrado conmigo y lo bueno que tú has sido y que tú tienes un plan para mí personal y que anhelo el día en que me lleves y que cumplas toda tu redención y todo esto, ¿verdad? Y que me trates como a hijo y que me recuerdes que tú eres mi padre y todas estas cosas que hemos hablado, pero también que tienes un plan para mí en tu familia, tienes un plan para mí en tu reino y yo quiero descubrir cuál es esa medida de gracia, esa medida de fe que tú me has dado para que yo sea también de bendición a otros. Amén. Para que no me quede solamente en una mirada, solamente en uno mismo, sino que entienda que el Señor también nos ha salvado con un propósito y nos ha puesto en un cuerpo con un propósito y nos ha puesto en este mundo con un propósito. Decíamos el jueves pasado, hablábamos de los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 12 y para resumirlos en un párrafo voy a usar como alguien los resumió, más algún detalle que yo le he incluido, pero son básicamente de J.B. Phillips. Dice, si lo pudiéramos leer así, ¿vale? Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, sus vidas, en un sacrificio vivo, constante, consagrado a Él y aceptable por Él de forma voluntaria, de forma voluntaria. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete a su propio molde, sino deja constantemente que Dios moldee tu mente desde dentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Consagración, renovación de nuestra mente. Consagración como una respuesta lógica de adoración, de entrega, de presentarnos a nosotros mismos ante el altar, de entrega a Él por lo que Él ha hecho, consagrar nuestras vidas a lo que Él quiera y luego, en el segundo versículo, no dejarnos moldear de forma continuada, no dejarnos moldear hoy, no dejarnos moldear 10 años, dentro de 10 años, cuando el tipo de molde parezca que ha cambiado, cuando nosotros hayamos cambiado, cuando estemos tentados a coger un molde diferente, no, sino seguir siendo renovados y cuando tengamos los años que Dios nos permite vivir, seguir siendo renovados, seguir siendo renovados. Cuando a veces pienso en hombres de Dios grandes por la vida, bueno, hombres como Satirio, hombres como propio Ricardo y otros, que cuando los oyes hablar con 70 y 80 años, lejos de estar en un anquilosamiento y en una relajación mental y estructural, ves que su mente sigue estando renovada, renovada, renovada para alcanzar. Y entonces ellos te hablan de las tecnologías, te hablan del Zoom, te hablan del te hablan de lo otro. Y dices, tú hay que ver esta persona con 80 años, cómo tiene la mente tan renovada cuando podría estar ya más tranquilito, ¿verdad? Más ya amoldado en un sitio tranquilo y mantienen renovando su mente, renovando su mente, renovando su mente, siempre con el propósito de ir más adelante y más allá en el llamado. Sigue el siguiente versículo, que es el que vamos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo, siendo muchos, digo conmigo, muchos. ¿Cuántos somos? Muchos. Somos un cuerpo en, ¿cuántos Cristos hay? Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que misericordia con alegría. Vamos hasta aquí. Fijémonos que el apóstol Pablo va a entrar a hablar sobre el concepto del cuerpo de Cristo, el cuerpo y los miembros, ¿verdad? Y va a hablar sobre la gracia y los dones del Espíritu, que están aquí. También hay otras listas, ¿verdad? En Corintios y en Efesios, pero aquí hay una lista concreta de dones del Espíritu que Pablo va a hablar que son para el cuerpo, para edificación, y cómo el cuerpo se edifica y se bendice entre sí, como somos miembros los unos de los otros. Ahora, curiosamente, antes de empezar a hablar del cuerpo y antes de empezar a hablar de lo que como miembros podemos hacer por el cuerpo, antes de empezar a hablar de cuál es nuestro papel, de cuál es esa voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para que nosotros caminemos en ella, el apóstol Pablo mete el versículo 3. Claro, es que sin el versículo 3 lo demás no funciona. El versículo 3 que nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Porque cuando se da esta realidad, atenta completamente con lo que va a venir después. Aquí está hablando, no está hablando de otra cosa, sino que del orgullo, ¿verdad? El tener un concepto incorrecto. Curiosamente, en este caso no dice, tampoco tenga un concepto más bajo del que debe tener. Parece ser que ahí no fallamos tanto. No somos tan tendentes, aunque puede darse, ¿verdad?, la infravaloración. Pero como que, bueno, en este caso parece que no les hacía falta tanto. Sin embargo, tampoco le dice tengan un concepto de pena de ustedes mismos. No. Dicen tengan un concepto con cordura, un concepto adecuado, un concepto sensato. ¿Y cuál es ese concepto adecuado? ¿Cuál es ese concepto sensato? Bueno, depende de lo que Dios le repartió a cada uno. O sea, entender y recibir y aprender lo que Dios nos ha dado cada uno y reconocerlo, eso per se no es orgullo. De hecho, es muy interesante porque si no lo hacemos, difícilmente caminaremos en ese don, ¿verdad? Pero si no entendemos que lo mismo que tenemos un don, tenemos unas limitaciones, unos límites, unas fronteras, según el don que hemos recibido, la fe, la gracia, podríamos a lo mejor perder el norte y tener un concepto de nosotros mismos equivocado, ¿verdad? Y esto podría hacer que hubiera problemas en el cuerpo, ¿sí o no? Bien, fijaros que ya aquí va a empezar a dar, como decíamos en el versículo 1, consejos prácticos, ¿vale? Pero dice, digo, pues, por la gracia que me ha sido dada. El apóstol empieza dando ejemplo de lo que él va a decir. O sea, él va a decir, hermanos, trabajen en base a la gracia que Dios le ha dado a cada uno. Y él comienza diciendo, basado en la que es mi gracia, yo ahora voy a hablar. De hecho, aquí está hablando de forma autoritativa. Así lo ve Jamieson Foster y muchos otros. Cuando habla en este tono, digo pues, por la gracia que me es dada, ¿cuál es la gracia que les da a Pablo? La gracia apostólica. O sea, está mandando varios mensajes, ¿vale? Atento a navegantes, ¿no? Número 1, yo estoy hablando ahora mismo no lo que me apetece, estoy tomando autoridad y hablando de cómo deben de conducirse en la iglesia. Así que pongan atención. Por cierto, lo hago no porque quiero, sino porque tengo una gracia concreta y espero que cada uno de vosotros aprendan cuál es la gracia que tienen para que actúen de esta manera. No en lo que les apetezca, sino en la gracia. Por eso así yo siembro ejemplo, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo dice, pues el principio, no tenga un concepto inadecuado de sí mismo. Esta es la gracia que tenía Pablo, que por un lado le daba autoridad para hablar como hablaba, pero por otra parte lo impelía a hablar de la manera que hablaba, porque Pablo en ocasiones el hablar de cierta manera le acarreaba situaciones difíciles que seguramente si no tuviera esta gracia no hubiera pasado porque hubiera evitado el hablar de ciertas cosas. Él mismo en Hechos, cuando se despide, dice, ojo que estoy libre de la sangre de todos vosotros porque no he rehusado hablaros todo el consejo de Dios. O sea, el propio don que tiene Pablo es el mismo que le da autoridad para hablar, pero le complica porque le obliga a hablar todo lo que tiene que hablar, a veces, cuando incluso a veces es desagradable, ¿verdad? Entonces, ya esto nos da una pincelada. El apóstol Pablo está diciendo, hay que trabajar bajo la gracia que tenemos para lo bueno y para lo malo. En la parte que es más bonita, si le puedo decir así, del don, y la parte que a veces menos gusta, ¿verdad? Todo don tiene una cara A y una cara B.
Dice, ah, no, pues yo pensaba que el don profético era todo risas y rosas. Pregúntale a un profeta de verdad. No, no, claro, ese sí, pero el don de servir y el don de dar, todos grandes dones, pero tienen una cara también difícil, ¿verdad? Sigue, y además, curiosamente, ya desde el principio, como decía antes, le va a poner cerco al orgullo. Va a empezar a decir cómo Dios ha regalado dones en la gente, pero ya le está poniendo cerco al orgullo, ¿vale? Ojito, ¿vale? Ojito. Ahora, a cada cual de vosotros, digo pues a cada cual de vosotros, a cada cual de vosotros es una forma de desterrar las figuras, los showmen, ¿cómo llamarlos? Los figuritas, ¿no? A todos. Digo esto a los que de vosotros sois unos fenómenos, no. Digo esto a todos vosotros. Todo el cuerpo de Cristo está habilitado de una manera o de otra por parte del Espíritu Santo. Eso no significa que no haya honras diferentes, que no haya autoridad, no. Pero aquí Pablo está poniendo claro que a toda persona del cuerpo de Cristo se le ha dado algún tipo de gracia. Por lo tanto, eso destierra dos cosas. Número uno, destierra, por lo menos parcialmente, y de forma más bien general, destierra el modelo antiguo testamentario, donde los dones eran para un señor aquí, un señor por allá, un señor por allí. Ahora es el tiempo del cuerpo, y el Señor ha dado dones a el cuerpo, a los miembros. Número dos, destierra el humanismo mundano, el mesianismo mundano, donde aquí lo que hace falta es a un buen Schwarzenegger. Tráigame un buen Schwarzenegger y yo, no, eso no es el espíritu aquí, ¿verdad? Dice, a cada uno que está entre vosotros. Dice William MacDonald una frase que es lapidaria y es muy importante. Dice, no hay nada en el Evangelio que aliente a nadie a tener un complejo de superioridad. Si es así, no es el Evangelio. No sé si te habrá pasado a ti, hermano, pero después de algunos añitos en el Evangelio, aunque fueran prestados, los primeros sobre todo, ¿cómo me he encontrado ocasiones donde nos esforzamos por decir que cosas son de Dios y lo que están produciendo es orgullo? Y de verdad que uno intenta darle todas las vueltas posibles, porque es cierto que a veces el ser humano se expresa de forma incorrecta, a veces pecamos cuando hablamos, y no es que haya tanto soberbia en el corazón, sino que se falla con la boca. A veces hay situaciones, a veces hay enfermedades, llamamos la atención sobre nosotros mismos por enfermedad. Pero decirme que Dios te está ministrando, Dios me está ministrando, Dios me está hablando, Dios me lleva en ayuno, Dios me está que esto y me tiene. Y ahora sí, hermano, me encuentro más en el... Mira, hermano, no sé cómo, de verdad, no sé cómo, pero no te lo compro. No sé qué ha fallado ahí. Yo no digo que no había ahí cosas de Dios, ¿vale? Que todo era imaginario, que todo era del diablo. No, yo no sé dónde la fórmula se echó a perder. Pero hermano, no me vas a convencer, en principio, con la palabra de Dios en la mano, que Dios te está motivando a que seas más orgulloso. O sea, Él te da más revelación. ¿Y a qué te lleva esa revelación? ¿A humillarte? ¿A cerrar tu boca? ¿A ser prudente? ¿A escuchar a los demás? ¿A buscar el carácter de Cristo? ¿A encontrarte como en Isaías con la santidad de Dios y quebrantarte? No, me llega a entrar diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer porque yo soy el... No es de Dios, no puede ser de Dios. No es el Espíritu de Cristo ni la motivación del Espíritu Santo. Y si salgo de un ayuno de 40 días con el pico aquí, yo no sé qué falló. Seguramente no falló todo, seguramente sí había un deseo correcto de buscar a Dios, pero en algún momento algo falló. ¿Para qué te digo esto? Para que nos evaluemos a nosotros mismos. Mira a los grandes hombres de Dios de la historia. Cuanto más cerca estaban de Dios, más conscientes eran de su debilidad y de la gracia y de la misericordia de Cristo. No, con todo respeto, no el último músico de hace 5 años, no, que a lo mejor llega a ser un gran hombre de Dios. Me digo hombres de Dios que pasaron a la historia, ¿vale? Y tú los oyes y escúchame, cuanto más conocían a Dios, más se daban cuenta de su condición, de su dependencia de Dios, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Así que si el Señor te está dando grandes revelaciones, el Señor te está llevando a increíbles milagros, el Señor te está llevando a grandes cosas que tú, hermano, no quieres decir por humildad, pero que el Señor y yo sabemos que es una forma de decir, son tan grandes que ni te las cuento. Escúchame, pero pueden ser que sea de Dios, no la estás gestionando bien. Pueden ser, a día de hoy, no te lo compro.
Pueden ser, como yo no soy juez ni conozco los corazones, no me corresponde a mí me corresponde evaluar mi propia vida. Y evaluar si cuando yo estoy con el Señor salgo con la nariz más baja o con la nariz más alta. Y así tengo que evaluar mi vida. Ojo, si es que puedo evaluar mi vida. Porque ¿quién puede evaluarse a sí mismo? ¿Quién puede conocer su propio corazón? Decía el salmista. Por eso, más tarde lo veremos, Pablo nos va a enseñar cómo tener un concepto adecuado de nosotros mismos. ¿Y sabes qué? No es a través de nosotros mismos, es a través del cuerpo. ¿Sabes quién te dice a ti tu nivel de gracia y de fe? El testimonio del Espíritu Santo que Él pone dentro de ti y los que te rodean. Porque tú, hermano, y cuando digo tu persona, me refiero a mi persona, cualquiera de nosotros, no somos capaces de autoevaluarnos correctamente, porque somos subjetivos. Eso es como si yo te pregunto, oye, ¿tú cuál crees que debería ser el salario mínimo interprofesional en Holanda? Y tú dices, no sé, 1.200. Y dice, ¿y aquí? Dice 1.800. Y el tuyo, 2.000. Claro, pues no, eres subjetivo, no, lógicamente te apela, no podemos. Entonces, muy importante, hermano, si piensas que estás viendo un avance de Dios en tu vida, y seguro que puedes estar viviéndolo, asegúrate que si lo que produce es orgullo, o en un momento dado quiere desencaminarse el orgullo, eso no es de Dios. Sinceramente, Dios es Padre y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero en un momento dado, el interés principal de Dios puede ser matarte. Matar tu carne, me refiero, la mía. No enorgullecerte. Así que no estoy seguro si el Espíritu Santo no anda más detrás de matar que de alentar. Por eso y no por otra cosa, a veces es complicado los mensajes que son automotivacionales. Porque si es cierto que funcionan, porque un yo almático, acelerado, motivado y vitaminado puede conseguir cosas que no consigue uno que está más de capa caída, el problema es que lo que está exaltando no es la obra de Cristo ni el poder del Espíritu Santo, sino la persona. Por lo tanto, todo lo que nazca de ahí, siempre al final tendrá una cuenta pendiente, que es, sí, pero yo oré, sí, pero yo ayuné. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios es justo. Y yo creo que aunque Dios es el que motiva el hacer como el querer como el hacer, Él sí cuenta cuando tú ayunas. No porque te deba nada ni a ti ni a mí. Pero yo sí creo que Dios cuenta porque Él dice que es galardonador de los que les busca. O sea, toma nota del que se toma el tiempo de buscarlo. Yo sí creo que Dios galardona. Es más, y no vamos a entrar ahí, pero cuando está hablando del orar, el ayunar y el dar, Él siempre dice, no hagáis como, no hagáis como, no hagáis como. Y siempre dice, vuestro Padre os recompensará. Ahora, nunca dice cómo nos recompensará, de qué manera, si es del mismo tipo, ni cómo, ni a través de qué. Pero sí dice que hay una recompensa, pero Él la trae, Él la trae. Por mi parte, no hay una factura. Yo ayuné, yo oré, yo di. No. Yo ayuné, yo oré, yo di, está en mi intimidad con mi Señor. Y eso es mi ofrenda para Él. Eso es mi consagración. Y el estar con Él, yo no... Pero ¿quién dio? A ti hay que ponerte aquí. Este salón lo vamos a llamar Salón Fulanito. Cuando me haya muerto, si quiere. Eso es para mi papá. Si Él me quiere recompensar y me quiere meter en los libros de historia, que me meta Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, ojo, porque todo lo que voy a hablar sobre los dones, si lo que produce en vosotros es más gratitud a Dios, que encima de salvarme me vas a dar un don, me vas a dar una gracia para que yo sea bendición a otros. Pero qué grande eres. Si va a producir eso, o si va a producir, hermano, soy deudor contigo más de lo que pensaba, porque ahora que tengo un don, sé que tengo que usarlo a tu favor. Entonces hablamos de una cosa. Si hablamos de, tengo un don, y lo que me vale es para elevar el pico, ya Pablo desde el principio te dice, no, sé sensato, piensa de ti mismo con cordura. Seguimos. Fijaros, la medida de fe, según la medida de fe, ¿cuál es la cordura? La medida de fe. La medida de fe no es la medida de fe en el sentido de la salvación, ¿verdad? No estamos hablando de la fe para ser salvo, de la fe para justificación. Estamos hablando de una fe que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, que es una llave. Hablamos en el pasado de que la fe era la llave que nos daba entrada a la gracia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una llave particular que el Señor nos ha dado para desbloquear una gracia de un don para cada uno de nosotros. Entonces, pensar con cordura de uno mismo es entender, número uno, que el don, que la llave es un regalo. Por lo tanto, yo nunca podré ni hacerme propietario, ni gloriarme de una cosa que no es mía, que me han regalado. Es un regalo.
Número 2, en cuanto hay diferentes dones y según la gracia, la fe que yo tengo, abre la gracia a un don o a otro don, eso significa que mi don no es más importante que el don de al lado, solamente es diferente. ¿Y cuándo es mejor mi don? Cuando hace falta mi don. ¿Y cuándo es mejor el don del otro? Cuando hace falta el del otro. En el momento donde hace falta el don, el mejor don es el que va a suplir la situación. Número 3, que mi don tiene unas limitaciones de la gracia que yo recibo. Por lo tanto, mi don ni es el más chico ni es más grande, es mi don. Número 4, igual que se crece en fe, se crece en la fe del don. Y con el ejercicio de los dones se perfecciona la ejecución de los dones. Por lo tanto, mi labor es perfeccionar cómo yo uso ese don, usarlo correctamente, cada vez mejor para la gloria de Dios y para administración de los hombres. ¿Y cómo voy a detectar yo ese don y va a identificarse la gracia en mí? Pues normalmente por lo que Dios pone dentro y los que me rodean. Además, el Señor ha puesto unas autoridades espirituales que están preparadas para equipar los santos para la obra a las que Él los ha llamado. Y que son personas que Dios les da la gracia de distinguir dones y potenciar a la gente para que use bien sus dones. Y ahí el apóstol Pablo nos está marcando. Ojo, porque no es espiritual no usar el don, porque eso también es una tendencia. No, yo hermano, yo soy muy espiritual, yo no entiendo en eso de profecía, de esto, no. Yo lo que quiero es, hermano, si alguien te da un regalo y tú lo desprecias y lo pones a un lado y no lo usas, ¿te parece que eso es una forma de honrar al que te lo regaló? No, yo estoy dispuesto a servir, pero claro, tengo una bicicleta, con una bicicleta no es que pueda hacer mucho. Mira, yo te voy a regalar una furgoneta. No, pero yo no tengo el carnet y además yo no quiero luego creerme que soy nadie. No estoy haciendo un favor a nadie. Oye, ¿por qué no te dejas de tantas humildades, entre comillas, te saca el carnet y te pones a servir con la furgoneta? Y la usas cada vez mejor, y la llevas cada vez mejor, y la tienes limpia para tus hermanos. Y cuando un niño vomita dentro, vas tú y yo y luego la limpias. Y la tienes flamante. ¿Quién sabe? Lo mismo el Señor mañana te da un autobús. O el Señor solamente puede dar dones en un momento de la vida, punto, en el nuevo nacimiento y ya está. Hay un desarrollo, ¿verdad? Lo digo porque la posición evasiva de, no, yo es que no tengo don, ¿de qué no tienes don? Primero, no lo sabes. No sabes ni qué no tienes ni lo que sí lo tienes. Vamos a ponerte a servir, vamos a ponerte a pegar tiro ahí fuera, vamos aquí a movernos, que rápidamente se suele identificar. Y luego le pedimos al Señor confirmación. Para eso están tus autoridades espirituales, ¿no? Entonces, dice, según la medida de fe. Seamos sobrios con la medida de fe que Dios nos ha dado. Tenemos una fe para servir hasta un punto, sirvamos hasta ese punto. Si luego Dios nos da un punto más de fe, sirvamos hasta un punto más de fe. Y vamos progresando, y vamos adelante, y vamos bendiciendo. Piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los que no tienen buen juicio, dice un comentarista, buena cordura, no tienen buen juicio, causarán problemas. Cuando no estamos bien equilibrados sobre quiénes somos, o nos vamos a sentir todo el día ninguneados, o nos vamos a sentir todo el día arrinconados. Es muy importante tener sobriedad sobre la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Las ambiciones personales pueden descalificarnos del liderazgo espiritual, pero la humildad abre muchas puertas. La humildad abre muchas puertas. Si no lo tienes claro, una buena ración de humildad y, Señor, que seas tú y que sea tu cuerpo el que me muestre cuál es mi don y que me empuje hacia tu voluntad y yo con tu ayuda iré adelante. Que sean otros, Señor, que sea otro el que te alabe. Sé fiel en los pequeños detalles. Las tablas tienen que ser probadas abajo antes de poder subirlas arriba. ¿Ustedes han visto alguna vez en la cuerda esta que ponen en los circos, que a veces ponen una cuerda y pasa uno andando sobre ella con una barra, ¿no? El equilibrista, ¿no? Y uno de los juegos que a veces hacen es que se ponen en la cuerda y ponen una tabla y se ponen al lado e intentan hacer equilibrios con la tabla. Otra de las pruebas que hacen, no sé si lo has visto, es cuando están en las escaleras y van subiendo las escaleras y suben a la escalera de arriba y son peldaños de madera. Esos peldaños no han llegado ahí solos, ¿eh? Esos peldaños no los han sacado de la caja y lo han puesto ahí. Y han dicho, mira, llega un cargamento de peldaños para la escalera. ¿Verdad? Pues móntamelo que mañana tengo función sin cuerda. No. ¿Sabes qué se hace con los peldaños? Se coge el peldaño en una cuerda que esté a 1 metro y se suben. Y ven si el peldaño aguanta. ¡Ay! Porque si aquí se rompe, están a 1 metro.
Y el Señor en ocasiones prueba nuestro don así. Te pone una cosa pequeña y ve si rompe o no rompe. Porque si nos ponen una cosa más grande y no aguanta el don y rompemos, morimos. Entonces a lo mejor te pone a orar por un enfermo de catarro o te pone a predicarle a dos que te desprecian, pero no es lo mismo que te desprecien dos que te tiren piedras 100. A lo mejor te prueba en permitir que te llegue un buen dinero y te diga, bien, bien, sí señor, ¿qué hacemos con él? Te puedes quedar con el 50%. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. El otro 50, mira, un 10 lo quiero para esto, un 20 para esto, un 10 para esto. Muchas gracias, señor. Dices, tú es que si en vez de 1000 me dieran 1.000.000, ¿tú crees que si no puedes hacerlo con 1000 lo harías con 1.000.000? El don de liberalidad se prueba con cosas pequeñitas, ¿eh? Como niños. Una vez le tuve que explicar a mi hijo los diezmos, ¿y tú sabes cuál fue su reacción? Yo es que se lo explico de chico, como hicieron conmigo, que se aprende mejor. ¿Sabes cómo me dijo? Ah, que el 90 me lo quedo yo. ¡Qué chollo! Y dije, por ahora. Pero sí, es un chollo. De todas maneras, no le pierdas rastro al 90, que tampoco es tuyo. Se te deja a ti gestionarlo. Estamos en el Nuevo Testamento. No sé, nadie se le vaya a ocurrir irse al Antiguo, ¿eh? Estamos en el Nuevo. El 90 también es del Señor. Que conste. Pero las cosas se prueban. Entonces, se empieza con los dones en cosas pequeñas. ¿Cuál es tu don? Si lo tienes identificado. ¿El de servicio? ¿El de presidencia? El de todos los que han dicho aquí, ¿no? El de profecía. Bueno, cosas pequeñas, se va probando y se va desarrollando el don. Versículos 4 y 5 explica por qué todo esto es importante. Dice, porque somos un cuerpo y somos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Hay que hacer una tremenda diferencia en la Biblia entre identidad y función, porque si no entendemos esto nos volvemos locos. Si no entendemos que una cosa es la identidad, que además es la que nos da Jesucristo, más allá de mi raza, de mi color, de si soy hombre, de si soy mujer, de si soy mi identidad de hijo de Dios. Y luego está la función. Por eso las funciones están circunscritas a jurisdicciones. Por eso el apóstol Pablo le dice, mujeres, sujétense a vuestros maridos, no a cualquier marido ni a cualquier hombre, porque la función está circunscrita al matrimonio. Y cuando no haya ya ni marido ni mujer en el cielo, no hará falta eso, porque estamos en otra jurisdicción y esa función no aplica. Por eso hay cosas que funcionan, por eso los pastores tienen jurisdicciones, los apóstoles tienen jurisdicciones, los gobiernos tienen jurisdicciones que hay que respetar, y son jurisdicciones en las cuales hay funciones y hay que entender. Y si un señor es teniente de la Guardia Civil, en su función tiene muchísima más autoridad que yo y muchísimo más honra que yo. Y eso a mí no me hace menos hijo de Dios y menos persona. Simplemente que en la gestión de lo civil, donde ese señor tiene parte y suerte, él tiene una función. Y la función la tengo que entender. El problema es que cuando confundimos funciones con identidades. Entonces pensamos que el que una persona tenga una función hace al que no tiene otra función menos. Y no dice Pablo que aún los miembros del cuerpo más pequeños son los que más guardamos. Si hablamos de identidad y de cuidado, todos tenemos una valía, pero luego hay diferentes funciones. Ahora, es curioso porque en el principio que está hablando Pablo del cuerpo de Cristo, lo que está diciendo es, en el contexto de los dones que está hablando ahora, lo que está diciendo es, número uno, que el don siempre es para otros, no es para mí mismo. Has recibido un don como miembro. Tu campo de acción, el objeto de tu bendición con ese don son tus hermanos. O sea que el don no es para mí, el don es para ti, para mi hermano, para mi hermana. Número uno. Número dos, el don no es para que yo figure. Los dones son principalmente prácticos, no figurativos. No entiendo, sí, mira. Versículo 6. De manera que teniendo diversos dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Está repitiendo lo que ha dicho antes. Ah, profecía. Bueno, la profecía puede ser un don que en un momento dado es vistoso. Bueno, vale. O si el de servicio en servir. Nos damos cuenta que está poniendo a la misma altura el don de profecía que el don de servicio. En cuanto a valía, nos damos cuenta que un don que podría ser... ¿Cuántos libros se han escrito sobre profecía? Trillones. ¿Y cuántos sobre servir? Un poco menos, ¿no? ¿Cuánto se nota un profeta? Normalmente bastante.
Y si está un poquito desubicado, demasiado. Y un servidor normal, normal por decirlo de una manera, común, no tanto, ¿no? Bueno, y el que enseña con enseñanza, bueno, vale, el que enseña se le nota un poco más, ¿vale? Se le nota un poco más. Y el que exhorta, nos damos cuenta que está poniendo dones como el de enseñanza de la doctrina al lado de la exhortación, que ya lo hablamos en su momento, pero la exhortación es todo ese conjunto de acciones que se dirigen a animar a tu hermano. Exhortarlo, animarlo, llamarlo, buscarlo, tirar de él, insuflarle ánimo. Y lo pone al mismo nivel. Exhortar. Además, curioso, porque ahí la exhortación y el exhortar, como ya vimos hace un tiempo en un mensaje, usa la misma raíz que el paracletos. Hombre, es que enseñar la doctrina es una gran honra. Y colaborar con el Espíritu Santo en ayudar y animar a un hermano decaído. ¿Eso no es una gran honra? Que no lo vea nadie. Bueno, vale, que no lo vea nadie. Pero ¿y una persona que exhorta? Si hay buena enseñanza y gente exhortándonos los unos a los otros, esto va para adelante. Si hay doctrina, y no digo solamente letra, digo doctrina inspirada por el Espíritu Santo, que es también una forma de profecía, hablar la mente de Dios, lo que Dios quiere para un momento concreto, y se suelta, y la gente se exhorta los unos a los otros, la cosa va como un tiro, es muy importante. Y si de servicio, servir. La palabra aquí servicio la conocéis mucho, viene de la misma fuente del diácono, el que sirve. No, hermanos, que yo no sirvo porque no soy diácono. Estás confundiendo términos. Sirve. Ahora, el que preside con solicitud. Hombre, claro, si te vas a poner aquí vas a presidir, pero ¿y el que reparte con liberalidad? Y los pone al mismo nivel. ¿Por qué? Todos son dones del Espíritu Santo. Todos son necesarios. ¿Y el que hace misericordia? ¡Guau! Con alegría. Ahora, hay una condición. Pablo está poniendo una lista aquí de dones, no está hablando de funciones, no está hablando de autoridad, ojo, porque para eso Jesucristo ha llamado a otros dones, pastores, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, ¿vale? No estoy hablando de eso, aquí no está hablando de autoridad, está hablando de función y los pone a un nivel. Lo que sí les pide es una cosa, úsense bien. Fijaros, vamos a quitar la subordinación de Pablo, de estas que a él le gustaba meter. Mirad, de tal manera, voy a leer desde el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Punto. De manera que, teniendo diferentes dones, bla, 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 bla. Teniendo diferentes dones, algo. Falta la conclusión de la frase. Ahora, él subordina ahí y explica los dones. Teniendo diferentes dones, coma, según la gracia que es dada, coma, si el de profecía, úsese conforme, si el de servicio, sí, pero teniendo diferentes dones, Pablo, ¿qué? Termíname la frase, que te has ido a especificarme los dones y has terminado y has dicho con alegría y no me has dicho qué. Sí te lo he dicho. ¿Sabes dónde está? En la repetición. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese de tal manera. Úsese de tal manera. Úsese de tal manera. Úsese, o sea, el de fe, de esta manera. El de servicio, de esta manera. El que exhorta, de esta manera. El que preparte, de esta manera. Ahí está el argumento. Me voy a volver a explicar. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿vale? Así es como hay que usarlos, resumiríamos. El de conforme a la medida de fe y el de servicio, en servir. Zapatero, a tu zapato. El que enseña, ¿a qué podría ser? A enseñar. Zapatero, a tu zapato. El que exhorta, el de la exhortación, a exhortar. El que reparte, con liberalidad. De paso lo adjetiva. No dice el que reparte, reparta, sino que reparte y con liberalidad, lo adjetiva. El que preside, dice también, con solicitud. El que hace alegría el que hace misericordia con alegría. O sea, quita la subordinación y extrae el principio. Los dones hay que usarse conforme a la medida de fe, cada uno, zapatero a tu zapato. Cada uno a lo suyo, a lo que Dios le ha dado el don. Y es un argumento que Pablo viene diciendo desde el principio. Número 1, somos un cuerpo. Número 2, somos muchos miembros. Número 3, tenemos diferentes funciones. Hay que asumirlo, hay que entenderlo, no hay que sentirse amenazado por ello. No somos iguales, no tenemos las mismas funciones. Eso no es un ataque contra nosotros, eso no es un ataque contra nuestra identidad ni contra nuestra valía. Hay que asumirlo, hay que entenderlo. Tenemos diferentes funciones.
Todos los dones son dados por Dios, regalados por Dios. Por lo tanto, hay que tener un concepto sabio de la fe que uno tiene para ejercer su don, para no extralimitarse, para poder operar en él y poder desarrollarse en él conforme a la fe. Y hasta donde te dé la fe y donde no te dé más la fe, para ahí. Eso es inteligencia. Cuando tengas la fe, entonces sigues avanzando. Los dones son dados por el Señor, son un regalo, son para beneficiar a los demás, son principalmente prácticos, no son para el despliegue personal, sino para la bendición del cuerpo de Cristo. Y deben ser usados conforme a la medida de fe que nos ayuda a identificar los que nos rodean, y deben ser usados en el contexto del don. Así que, no importa lo grande que puedas llegar a tener tu don, y ojalá Dios permita que lo desarrolles hasta que sea brutal, que siempre al final será un don. Aunque sea muy desarrollado, todavía será uno entre los de tus hermanos. Al final, uno. Eso sí, muy bien pulido, que es como Dios quiere que lo hagamos. Pero al final será uno. Y además, ¿sabes qué? Solamente podrá alcanzar lo que el don permita que alcance. Por lo tanto, no hay lugar para el quítense todos que yo, superhombre. Incluso aunque seas el mejor servidor del mundo, a lo mejor nunca tienes que enseñar nada a nadie, más que el servicio por medio de tu ejemplo. Y el día que abras una Biblia y te subas a un púlpito, juicio final, la segunda venida, porque no es tu don. Ahora eso sí, hasta el alcalde de esta ciudad sabe tu nombre por cómo tú sirves. Pero como un día te pongas a enseñarle, te borra de la agenda. Dice, este está loco, a un sectario. Porque Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que no ha hecho depender nada solo de uno, excepto de su Hijo. Punto. Los demás somos todos miembros. Así que un bíceps así, lo que tú quieras, pero es un bíceps. Todavía necesitas las rodillas.